Y bueno, vamos a pasar al mensaje, siguiendo con las enseñanzas que Dios nos ha estado ministrando los domingos anteriores, muy importantes para poder analizar nuestras almas. Vamos a comenzar con Mateo 9, versos 9 al 10. Dice la palabra de Dios: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Es un pasaje hermoso donde nos habla de una manera sencillísima la entrega de un hombre llamado Mateo a Jesús. Un hombre que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, que era publicano, que cobraba impuestos, que robaba impuestos como hacían normalmente los publicanos, y que Jesús le dijo una palabra que resume absolutamente todo el evangelio, sencilla: sígueme. Y dejó absolutamente todo, dejó su trabajo, sigue a Jesús, dejó una excelente entrada de dinero, una vida material. Inmediatamente invita a Jesús a su casa, invita a un grupo de personas, dice que estaban a la mesa, que había muchos publicanos y pecadores. Extraña manera de actuar para alguien que acababa de perder el trabajo, hacer una invitación grande a personas a tu casa. Normalmente la gente no haría eso, andaría toda angustiada, como conozco a gente que cuando pierde el trabajo están con muchos nervios. Y Mateo lo acababa de perder, se fue siguiendo un carpintero que no le ofrecía nada de prosperidad material. Invita a gente a su casa. Y ahí en la comida, Jesús les empieza a predicar a todos aquellos publicanos y pecadores. Siguió la instrucción de Jesús. ¿Cuál era esa instrucción? Dejar de vivir para una vida material, egoísta, para lo que tú quieres, te conviene, para tu carne, morir al yo y seguirme a mí. Dejar de estar pensando en tus cosas personales y comenzar a mirar para el reino de Dios en esta tierra. La instrucción de Jesús, así de sencilla, con esa simple palabra, es la misma orden que Él nos quiere dar a todos nosotros. Sígueme. Una sola palabra que implica un cambio de vida por completo. Sígueme. Mateo 16, 24, vamos a aclarar este llamado de Jesús. Dice la Biblia: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Una enseñanza para los discípulos y obviamente para toda la gente, porque vamos a ver más adelante en el libro de Lucas que se lo dijo a todos. Se lo decía a discípulos y a toda persona. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El llamado de Cristo es total y es radical. El llamado de Cristo es matar el egoísmo y vivir para Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿quieres realmente ser cristiano, no llamarte cristiano? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame. El negarte a ti mismo y el tomar la cruz no se refiere a que andes colgando una cruz como un arete, o quizás como un dije en una cadena, o que tengas una cruz en tu cartera, o que te identifiques con el símbolo de la cruz como signo del cristianismo, sino ellos entendían perfectamente lo que quería decir Jesús con tomar la cruz. Porque antiguamente la manera en la que los romanos ejecutaban a una persona cuando la querían ejecutar de una forma cruel era crucificándola. Y a veces cuando ellos caminaban por la calle veían a un crucificado agonizando. Y cuando Jesús decía: toma tu cruz, ellos entendían: me está pidiendo que yo muera a mi carne y a mi egoísmo para vivir para Él. Niéguese a sí mismo es estar dispuesto a negarte en lo que a tu carne le agrada, a negarte a tus deleites, a tus placeres, a negarte a cualquier cosa todos los días. Y aún más, no solamente estar dispuesto a negarte cada día, sino a morir en una cruz, si Él lo permitiera o de cualquier forma, para poderlo seguir a Él. El llamado de Jesús es total y radical.
El llamado de Jesús no es a dejar el pecado. El llamado de Jesús es a morir a uno mismo. ¿Alguno quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo, es el llamado de Jesús. Tome su cruz y sígame. ¿Qué quería Jesús con esta frase sencilla de nuevo, que resume también el Evangelio? Quería ampliar el concepto de lo que quiere decir sígueme, y quería atacar la raíz del pecado por completo en el corazón humano. Hay pecados que te llevan a otros pecados. Por ejemplo, hay gente que miente porque es cobarde, que tiene un problema y que no quiere enfrentar ese problema, y como es cobarde, entonces miente. La cobardía lo lleva a la mentira. Hay gente que por soberbia es vanidosa, como le gusta levantarse delante de otros, anda así muy vanidosa todo el día, y la soberbia alimenta la vanidad. Y un pecado te lleva a otro pecado. Por ejemplo, dice la Biblia que la amargura es una raíz y que produce otros pecados: enojo, ira, gritería, malicia, maledicencia, celos, envidias. Todo eso produce la amargura. Y dice un pasaje también: raíz de todos los males es el amor al dinero. La avaricia es otro pecado raíz, porque la gente por amor al dinero hace muchas cosas y muchas maldades. El narcotráfico es por amor al dinero. La prostitución es por amor al dinero. La venta ilegal de alcohol, de drogas, etcétera, los robos es por amor al dinero. La bacardí, los borrachos caen en todo eso por amor al dinero, porque quieren vender, y para hacerse ricos, bueno, pues si vender cerveza es bueno, si vender alcohol es bueno, pues yo lo voy a vender. Y hay mucha gente borracha, hay familias destruidas, hay accidentes de tránsito. Pero ¿dónde empieza toda esa cadena de males? Empieza por la avaricia de aquellos que quieren comercializar, aún dañando al prójimo, emborrachándolo, etcétera. Hay pecados que son raíces y que alimentan a otros pecados. Pero el pecado que es raíz de todos es el egoísmo. El egoísmo hace que tú caigas en una gran cantidad de pecados. Aún la amargura está alimentada por el egoísmo, porque la gente que se amarga es muy egoísta. La gente que guarda rencor nada más está pensando en sí misma: es que me hicieron, es que me hirieron, es que me dañaron, y solamente piensa en sí misma y no piensa en la manera en la que daña a los demás con su carácter. Aún la avaricia es alimentada por el egoísmo, porque el que es avaro anda nada más buscando dinero para él, para tener placeres, para tener deleites, para tener cuestiones personales, y es alimentada por el egoísmo. Así que entonces Jesús, sabiendo que el egoísmo es el principal pecado y el que alimenta todos los demás pecados, lo quiere atacar de raíz. Y dice: ¿alguno quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. El egoísmo es un pecado porque es voluntario y es libre. Tú lo escoges libremente ejercer. El egoísmo, o el que practica el egoísmo, es culpable, porque los animales son egoístas por sus propios impulsos, pero el hombre tiene conciencia e inteligencia y debe de saber elegir, y cuando elige el egoísmo se hace culpable. El que es egoísta traiciona la razón, porque es muy razonable hacer el bien, pero el egoísta siempre quiere hacer el mal, y cae en cuestiones absurdas, como lo narra en Romanos 7, porque lo que no hago no lo entiendo, pues hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y empieza a caer en contradicciones, y su alma está llena de angustias, porque tiene un corazón egoísta. El egoísta busca su interés propio, aun cuando hace cosas que aparentemente son buenas, muchas veces las hace para saciar un instinto propio. Por ejemplo, hay gente que tiene un instinto a ser compasiva, y entonces ve a alguien que no ha comido y le mueve el instinto así como que le duele en su corazón: pobrecito, no ha comido, y entonces va y le regala algo de comer. Pero muy internamente su intención no es ayudar al que le está dando de comer, sino su intención es aliviar un instinto que tiene para no sentirse mal porque el otro no ha comido. Cuando llegue a su casa y vaya a comer, se va a acordar: yo estoy comiendo y aquel no ha comido. Entonces me hace sentir mal eso y le voy a ayudar, pero no por amor, sino por egoísmo. De la misma manera que el egoísta que fuma, por egoísmo, por saciar un instinto, empieza a fumar.
Y es tan culpable delante de Dios el uno como el otro. Uno quiere saciar un instinto que socialmente se ve bueno y otro quiere saciar un instinto también que socialmente es reprobado quizás, pero los dos tienen egoísmo también. El egoísta es parcial porque va a hacer juicios u opiniones las va a dar como le convenga al yo y no con justicia. El egoísta es opuesto a la santidad, totalmente opuesto, como el diablo y Dios son opuestos. Como el amor y el odio son opuestos, así el egoísmo y la santidad son absolutamente opuestos también. El egoísta es cruel, porque no hay acto más cruel que ver un mundo perdido y quedarte tú con la medicina guardada, así como ustedes egoístas que llevan muchos años oyendo la palabra algunos y la tienen guardada y enterrada y la gente está muriéndose por un poquito de esa medicina que tú sabes, pero la tienes guardada y enterrada. El egoísmo es cruel. El egoísmo trae depravación moral también. La persona empieza a justificar los peores pecados. Como te decía, el rencoroso ya no se ve tan mal. Cuando dice la Biblia, el que aborrece a su hermano es homicida, pero el egoísta no lo ve. Solo considera lo que a él le hicieron, la manera en la que le dañaron. Se alegra en su depravación mental cuando le va mal a su enemigo y le parece demasiado importante lo que a él le hacen, pero no le parece importante lo que él hace a los demás. El adúltero es un depravado egoísta que está lleno de pretextos en su mente y que dice: es que estoy muy solito, es que no tengo amor, es que necesito que me comprendan, es que por eso voy a buscar otra pareja, etcétera. Y no ve que es un egoísta de primera. No ve cómo está destruyendo su familia, no ve cómo es un hipócrita que se comprometió con su esposa delante de Dios, de la sociedad, de un juez. Es un egoísta. O cómo está destruyendo otra familia. Si quizás es una persona soltera y está con una casada, sea hombre o mujer, pues es un egoísta. No piensa en los hijos que va a dejar sin padre, no piensa en las amarguras y en los rencores que va a tener la esposa después cuando le está quitando al esposo, sino que es simplemente egoísta. Piensa en él, piensa en ella, y por eso está cayendo en el adulterio también. El egoísta cubre las apariencias. Por eso el pecado del egoísmo va relacionado con la mentira, con la soberbia y con la hipocresía. Cubre las apariencias de una manera fenomenal. En un aborto se ven a muchos egoístas cubriendo las apariencias. El joven que fornica, por irresponsable y por carnal, va y comete un acto sexual inmoral. La joven, la señorita que fornica, muchas veces fornica por el que dirán, que va a decir la gente, que soy anticuada, que soy ahí de otra época, entonces voy y me acuesto nada más ahí para que no me diga nada, por cobarde. Los padres no estorban, a los jóvenes no educan, porque es más cómodo dejar que la sociedad imponga sus reglas y no estar ahí educando, y por egoístas y comodinos, pues dejan que los hijos hagan lo que les dé la gana. Los psicólogos, por egoístas, porque le des dinero y por quedar bien con la gente y seguir cobrando y no ser rechazados, empiezan a inventar pretextos y dicen: no, es que los traumas, es que las teorías, es que no sé qué tanto. Los sociólogos, egoístas también, empiezan a decir: es que hay mucha sobrepoblación y es que nosotros debemos de permitir también el aborto, porque si ya somos muchos, pues no nos va a alcanzar igual que con los que somos actualmente. Si somos más pocos, pues tenemos un pastel de un cierto tamaño, y como somos más pocos nos va a tocar una rebanada más grande. Y bueno, el médico es egoísta también, quiere dinero y junta a todas estas personas egoístas y terminan matando a un niño sin culpa, de una manera vil y asquerosa. Y todos se engañan y cubren las apariencias y ponen una frase hipócrita que dicen: lo haremos para que el niño no sufra, lo haremos por el bien mayor. Pero delante de Dios son un club de asesinos y de egoístas. El egoísta siempre está cubriendo las apariencias. El egoísta cree ser lo máximo, como la madre mexicana muchas veces disfrazada de piedad, que no busca amar realmente a sus hijos, sino busca el reconocimiento de sus hijos. Cuánto me he negado por los que me rodean, dice, y lo está repitiendo todo el día, y no lleva a sus hijos a una alabanza a Dios, a un consagrarse a Dios, a un adorar a Dios, sino enseña la adoración a sí misma, porque es egoísta, porque ella es Dios en casa, y porque no es el Dios del cielo, Jesucristo, el Dios de su casa también.
El egoísta es carnal también, porque se va a degradar cada vez más en frustraciones, en amarguras, en odios, en impiedades, en pecados. Y tiene un ídolo escondido, y ese ídolo es el propio yo. Y Dios jamás puede ser su Señor, aunque lo recite y lo diga. Su Señor es el yo soy mi Señor. Lucas 9:23, el llamado de Jesús. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El llamado de Jesús es a dejar de vivir para nosotros, tomar la cruz cada día y seguirlo. Tomar la cruz no es decir, si algún día me dijeran, ¿quieres ser cristiano o no? Yo voy a decir, sí voy a ser cristiano, me van a dar un balazo y me voy a morir. Esas son fantasías que le pueden venir a la mente de las personas. Tomar la cruz es cada día estar dispuesto a negarte al yo, a tomar la cruz, a morir a tu egoísmo y a seguir a Dios. El que es egoísta viola el primer mandamiento y el más grande y el principal, que es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El egoísta no guarda ese mandamiento, él se ama a sí mismo y no ama a Dios jamás. Está consagrado para Él, está rindiéndose culto a Él. Quita a Dios del trono y Él es el rey en su propio corazón, se pone un trono dentro de sí mismo, tiene un altar construido por Él y quizás es muy celoso para cuidar los detallitos y las tonterías que le tropiezan a Él, pero no está viendo aquellos grandes pecados que Él hace en contra de las otras personas. El egoísta tiene el carácter del diablo, porque el diablo trató de quitar a Dios del trono y se quiso poner Él. Le ha dicho a Dios: no te quiero y yo me voy a poner en el trono. ¿Qué opina Dios del egoísta? Isaías 1:6. Dice la Biblia: desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. La opinión de Dios, aunque en su soberbia se sienta muy bueno, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Está totalmente podrida una persona cuando está en egoísmo, llena de maldad, llena de pecado, llena de porquería, y lo único que se necesita es que ese corazón egoísta lo cambie de circunstancias un poquito para que empiece a salir toda la porquería que tiene allá adentro en su corazón. Como ocurrió en la guerra de Yugoslavia hace algunos años, en donde en los países europeos, donde hay mucha cultura y donde la gente suele estudiar mucho, aún más que en Norteamérica, tiene un nivel cultural alto, normalmente en Europa, la gente iba a sus trabajos, iba a la oficina, iba a la universidad, etcétera, se saludaban unos a otros, parecían muy civilizados, muy normales y demás, pero había grupos religiosos y étnicos que estaban ahí en pugnas entre ellos, y nada más los pusieron en una situación de guerra y salió toda la porquería que había adentro. Hubo mujeres violadas hasta por 100 soldados, hubo niños asesinados por francotiradores, hubo mucha porquería. Ya estaba el pecado adentro, había egoísmo. Solamente hay que cambiar a la persona de circunstancias para que empiece a salir toda la porquería que tiene dentro. Pero el egoísta, como es soberbio, no lo ve. Se siente muy bueno, está muy inflado, como él está muy a gusto consigo mismo, como él es rey de su propia vida, no alcanza a ver toda la porquería que tiene dentro. Dios ve el corazón. Dios sabe que cuando una persona tiene egoísmo, es capaz de hacer cualquier maldad. Y muchos de ustedes tienen mucho egoísmo. Han dejado los pecados que les convienen, pero no le han entregado su vida a Dios. ¿Y sabes cuál es la raíz de todo tu problema? Eres un egoísta. Eres un egoísta. Vives para ti mismo y no vives para Dios, y estás bien perdido. Vamos a ver el contexto en el que Jesús dijo todo esto. Mateo 16, versos 24 al 25. Vamos a ver alrededor del pasaje de Mateo 16 lo que enseña la Biblia.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cuando viene el evangelio verdadero, no rebajado por los pastores hipócritas que predican lo que le conviene a la gente oír, cuando viene el evangelio verdadero y se pone esa palabra en la mente de las personas, la gente empieza a querer como a negociar. ¿Qué le voy a dar a Dios y qué no le voy a dar a Dios? Cuando viene el llamado de Cristo a negarse a sí mismo, a tomar la cruz, a seguirlo, la gente empieza a querer como a regatearle a Dios. Y Jesús sabía eso. Y entonces dice inmediatamente, verso 25, para quitar los pretextos, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cuántas personas en ese llamado que Cristo hace empiezan como a querer salvar una partecita de su vida? Oh Señor, el alcohol sí dejo. Oh Señor, las groserías sí las dejo. Oh Señor, si dejo tal inmoralidad. Señor, voy a cambiar mi manera de vestirme. Oh Señor, voy a cambiar ciertas cosas. Voy a congregarme, Señor. Y empiezan como a decir, bueno, voy a dejar los domingos en la mañana, quizás antes me quedaba dormido viendo televisión, ahora voy a empezar a buscar a Dios. Y ya sienten que están mejor y están como negociando su vida con Dios. Jesús dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Tú has estado queriendo salvar tu vida, estás queriendo rescatar algo de ti, algo como diciendo, como si hubiera algo bueno en ti. Quieres negociar, quieres darle parte a Dios, pero no le quieres dar todo a Dios. La quieres salvar. Como cuando viene, hay una inundación en una casa y llega el agua y está flotando los muebles y están arrasando ahí tu casa y se está derrumbando quizás y está hecha a pedazos y se va flotando tus muebles, etcétera. Y quieres buscar, quieres salvar algo de dinero quizás. Si tienes una joya la vas a salvar, algo que fuera valioso para ti, lo quieres guardar un poquito aunque sea. Así la gente cuando empieza a venir el evangelio, quieren regatearle a Dios. Quieren guardar una partecita. ¿Y sabes qué dice Jesús? Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Señor, voy a dejar mis pecados, pero no voy a predicar. Señor, voy a creer en ti, Señor, y voy a predicar quizás, pero si tú me pidieras, Señor, irme a otro lugar a predicar, entonces si no voy a predicar, y a otro país mucho menos. Quieres salvar tu vida. ¿Sabes qué dice Dios? La vas a perder. Pero el que la pierda por causa de mí la hallará. El que diga, no me importa mi vida, Señor. Lo que tú me pidas, Dios, estoy consagrado completamente, soy tuyo. Lo que tú quieras de mí, Señor, eso voy a hacer. En mi corazón solamente voy a estar buscando no lo que conviene a mi carne, Señor. Voy a estar buscando lo que tú quieras de mí. Lo que quieras, Dios. Mi corazón no va a estar ahí batallando para ver si mis deleites o no. No, Señor, lo que tú quieras. Nada más muéstrame lo que tú quieres de mí y eso yo voy a hacer. Y cuando tienes esa disposición y pierdes tu vida por causa de Él, la hallas. Y tienes no un cuento religioso en tu mente, sino al Cristo real morando en tu corazón. Verso 26. Seguimos leyendo. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué te sirviera, tú que te interesas mucho en los deleites, a ti que te importa mucho el tener las cosas de este mundo, si lograras ganar todo el mundo y perdieres tu alma? ¿A qué se refiere la Biblia con ganar todo el mundo? Primera de Juan, capítulo 2, versos 16 y 17. Vamos a ver lo que es el mundo. Dice la Biblia, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los pecados, las obras de la carne, las envidias, los adulterios, las fornicaciones, las borracheras, las orgías, las glotonerías, todos los deseos de la carne, los pecados, los deseos de los ojos, lo que puedas ver con tus ojos, los viajes, las joyas, la vanagloria de la vida, la presunción, el sentirte más que los demás, el tener vida de artista, el ser famoso, el tener la vanagloria, los aplausos de la gente.
Es lo que te puede dar el mundo, pero no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Podrás tener durante una temporadita, no todo el mundo, sino parte de ese mundo. A lo mejor podrás adulterar algunas veces, a lo mejor podrás emborracharte, a lo mejor podrás practicar algunos pecados o amargarte, o tener fama y aplausos durante algún tiempo, pero luego aún los aplausos se olvidan y la gente queda amargada y frustrada. Y si lograras tener todo lo que tus ojos pudieran ver y todo lo que tu carne pudiera desear y toda la gloria y toda la fama y todos los aplausos y tuvieras todo el mundo a tus pies, ¿de qué te serviría? Dice Jesús, si lo más valioso que tienes tú, que es tu alma, la vas a perder y te vas a ir al infierno y eternamente vas a arder en él. Ahora vamos a ver de nuevo el contexto en el que Jesús dio la enseñanza. Estuvimos leyendo la parte de abajo de esa instrucción de negarse a sí mismo, y vamos a ver lo que estaba pasando antes de que Jesús dijera eso. Versos 21 al 23 de Mateo 16, dice la Biblia: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Acababa de Pedro reconocer delante de todos que él era el Cristo. Y entonces cuando vio Jesús que ellos entendían que era el Cristo, les empezó a ampliar la visión de lo que él como Cristo, o sea, ungido de Dios, enviado de Dios, iba a hacer. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesús les estaba enseñando a sus discípulos la manera en la que él iba a renunciar a su vida. Les decía: vamos a ir a Jerusalén, me van a apresar, y de hecho así ocurrió, me van a golpear, voy a padecer mucho. Él sabía que lo que le había destinado el Padre, que la manera en la que él iba a glorificar al Padre, que lo que el Padre deseaba de él, que la manera en la que iba a poder amar a la humanidad, era padeciendo mucho. Vamos a ir a Jerusalén, voy a padecer mucho, me van a golpear, me van a escarnecer, los principales sacerdotes, los escribas, me van a matar, y al tercer día voy a resucitar. Primero el reino de Dios, primero lo que mi Padre quiere de mí, primero la copa que mi Padre está poniendo delante de mí. Y entonces Pedro le dice a Jesús: ven Jesús, quiero hablar contigo, y lo toma aparte y empieza como a aconsejar a Jesús. Y le dice: Señor, ten compasión de ti. ¿Cómo que te vas a ir a Jerusalén? ¿Cómo que te vas a negar de esa manera? ¿Cómo que vas a padecer? Nunca tal te acontezca. La represión de Jesús para Pedro fue fuertísima. Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cuando le dice: quítate delante de mí, Satanás, no quiere decir que el diablo se hubiera aparecido en la forma de Pedro y estuviera hablándole a Jesús. Tampoco quiere decir que un demonio se le hubiera metido a Pedro y estuviera hablando el demonio por medio de Pedro. Sino la palabra Satanás en griego quiere decir adversario. Quítate delante de mí, eres mi adversario. Ya no eres mi hermano. Ya no eres mi discípulo cuando tú me estás diciendo eso. Tú eres mi enemigo, eres mi adversario. Porque me estás tentando a no obedecer lo que el Padre quiere de mí. Porque me estás tentando al egoísmo. Porque me estás tentando a vivir para la carne. No me estás impulsando a obedecer al Padre. Y si alguien te tienta, aunque sea tu hermano, aunque sea quien sea, a no vivir para Dios, tú deberías de tener un corazón celoso, como Cristo lo tuvo, aún con Pedro, a quien amaba mucho.
Ahora imagínate en ese contexto, que estaban todos ahí los discípulos, imagínate que tú fueras parte de esos discípulos, y que Pedro le dice, lo toma aparte, y luego Jesús le da la reprensión a Pedro, todo el mundo se quedó impresionado. Jesús se va a ir a morir, Pedro le trata de decir que no muera, y le dice, tú eres adversario, y lo rechaza. Seguramente Pedro se arrepiente, se avergüenza, y luego les da la instrucción que hemos estado leyendo. ¿Alguno quiere venir en pos de mí? A sus discípulos les dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ellos entendían perfectamente que el tomar la cruz era estar dispuestos a morir, como Cristo estaba dispuesto a morir. No tenían una idea romántica, y de hecho ellos sabían que iban a morir por Cristo, porque más adelante aún Cristo se lo aclara a Pedro, le dice, tú vas a morir. A Jacobo y a Juan les dice que iban a tener una copa fuerte que beber, hay un padecer por él de una manera fuerte, etcétera. Sabían perfectamente a lo que iban. Pero el día de hoy tenemos a mucha gente que no entiende lo que es el cristianismo, que cree que el cristianismo es una religión, es reunirse los domingos, es dejar de pecar. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es matar el egoísmo y lo que Dios quiera de mí, lo que Él quiera, con celo. Aún me tiente quien me tiente a no obedecer el llamado de Dios para mi vida. Pedro aprendió la lección, y los discípulos también, porque nunca más tentaron a Jesús a no ir a la cruz. Antes les invadió de tristeza su corazón, pero no lo andaban tentando, para que no fuera y obedeciera al Padre. Y ellos mismos obedecieron a Cristo hasta la muerte. Pero Jesús tuvo una misericordia especial, y también vamos a leer el contexto para ellos. Porque dice la Biblia, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, del Evangelio, el que tome su cruz, la hallará. Y estábamos leyendo Mateo 16 y vamos a leer los primeros versos de Mateo 17 para ver la manera en la que Jesús les mostró la vida a ellos. Mateo 17, versos 1 al 5, seguimos viendo el contexto de esa enseñanza de Jesús. 6 días después, no quiso inmediatamente Jesús mostrarles esto, sino 6 días después. ¿Por qué 6 días después? Quiso que la verdad de la cruz le cayera en sus corazones. Quiso que reflexionaran en esa verdad. Y después se mostró glorioso a ellos. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. 6 días tardó Pedro, razonando los discípulos también. El llamado de Cristo a morir. ¿Y sabes qué hicieron ellos? Tomaron una decisión. Yo voy a morir. Aunque de hecho ya se habían negado, porque habían dejado sus trabajos y habían tenido persecuciones y dificultades. Pero Jesús rectifica el llamado con ellos, por medio de esa enseñanza. Yo voy a renunciar a mi yo, y voy a estar dispuesto a morir como mi Señor va a morir. A negarme. Y 6 días después, Jesús les da una visión gloriosísima. Se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Estaba Jesús no como hombre, sino como Dios presentándose delante de ellos. Y aún les presenta a seres del cielo, que los trajo del cielo, para que lo pudieran ver junto a Él. Les presenta lo que más un judío hubiera querido ver. A Elías, el más grande de los profetas, y les presenta a Moisés también, al dador de la ley.
Y estaba Jesús con Moisés y con Elías hablando, y estaban preciosos la visión del cielo, Jesús, Elías, Moisés, y estaba tan preciosa la visión que Pedro dice: Señor, bueno es que hagamos 3 enramadas aquí, que hagamos aunque sea una casita de ramas, aunque sea de arbustos, Señor, una para ti, para Moisés y para Elías. Señor, yo me quiero quedar viendo esta visión. Señor, yo quiero tener esa visión del cielo preciosa, hermosa. Y aún el Padre, no solamente Jesús, Moisés y Elías, sino el Padre desde el cielo, les dice una instrucción: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, él oíd. Es precioso ver a Elías, es precioso ver a Moisés, pero ve a Cristo, que es el verdadero tesoro que tienes, Pedro, porque has decidido morir a tu yo y vivir para el reino. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Sabes por qué no ves a Cristo? Porque le estás regateando y estás viendo tus pecados miserables y estás en una locura similar a la de un hombre que vendió ahí a Dios por un plato de lentejas. Absurdo. Pedro, cuando vio eso, se sintió tan confortado en su corazón, permaneció cristiano hasta la muerte, y los discípulos también, porque tenían su mirada no en los pecados a los cuales habían renunciado, sino en el precioso tesoro que es Cristo en el cielo. Para el que renuncia al egoísmo hay un tesoro hermoso, precioso, una perla escondida, que Dios viene, le saca brillo y te la presenta, como se las presentó a ellos en la transfiguración. Para el que no renuncia al egoísmo, hay frustración, hay muerte, hay soledad, hay angustia. Tú tomas la elección, y espero que no sigas en tus necedades y en tus egoísmos inmensos, sino te niegues a ti mismo, tomes tu cruz y sigas a Cristo. Vamos a meditar en este mensaje para despedir la reunión. El llamado de Mateo es sencillísimo: sígueme, Mateo. Dejándolo todo, se levantó y lo siguió. El mismo llamado que te hace a ti: sígueme. Pero has sido bien necio y bien egoísta y no quieres dejarlo todo. Y ahora Dios amplía el llamado. ¿Alguno quiere venir en pos de mí? Te lo voy a explicar mejor. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dios te hace el mismo llamado a ti. No te lo va a hacer por siempre, te lo hace hoy. No sé si te lo haga mañana, pero te lo hace hoy. Si quieres irte a tus carnalidades y a tus pecados, a tirarte a la televisión a ver tus inmoralidades y películas sucias y adulterios y demás, si te quieres ir a emborrachar, a pecar, o a tener un cristianismo hipócrita de no pecar y de no extender el reino, ni consagrarte totalmente para Dios, vas a perder tu vida. Pero si quieres consagrarte hoy, la vas a hallar. Porque Cristo promete y no miente. Y Él es Dios verdadero. ¿Sabes dónde está la vida? En la cruz. Ahí está la vida. La vida la vas a encontrar cuando renuncies a lo que no quieres dejar. Ahí vas a encontrar la vida.